Todo el imponente materialismo que domina a las mentes modernas descansa ulteriormente en una presunción. En una presunción falsa, se supone que es muerta una cosa que constantemente se repite, algo como un engranaje relojero. La gente siente que si el mundo fuera personal variaría, si el sol tuviera vida, bailaría. Esto es un sofisma, aun si se le relaciona con hechos conocidos. Porque en los asuntos humanos, la variación generalmente la introduce la muerte no la vida, el decaimiento o el quebranto de la fuerza o el deseo. Un hombre varía sus movimientos por un leve elemento de fracaso o de fatiga. Se sube a un ómnibus porque está cansado de caminar o camina porque está cansado de estarse quieto. Pero si su vida y su alegría fueran tan gigantescas como para no cansarse nunca de ir a Islington, podría ir a Islington tan regular y continuadamente como el Támesis va a Sheerness. Y la misma velocidad y el éxtasis propios de su vida, llegarían a la quietud de la muerte. El sol se levanta cada mañana, yo no me levanto cada mañana, pero lo que me diferencia de él no es mi actividad sino mi inacción. Y para exponer el punto en una frase popular, podría decir que el sol se levanta regularmente porque nunca se cansa de levantarse. Podría observarse lo que quiero decir, por ejemplo en los niños, cuando descubren un juego o una broma que les proporciona especial alegría. Un niño se golpea rítmicamente los talones, a causa de un desborde y no de una carencia de vida. Porque los niños rebosan vitalidad por ser en espíritu libres y altivos, de ahí que quieran las cosas repetidas y sin cambios. Siempre dicen hazlo otra vez, y el grande vuelve a hacerlo aproximadamente hasta que se siente morir. Porque la gente grande no es suficientemente fuerte para regocijarse en la monotonía. Pero tal vez Dios sea bastante fuerte para regocijarse en ella. Es posible que Dios diga al sol cada mañana, hazlo otra vez, y cada noche diga a la luna, hazlo otra vez. Puede que todas las margaritas sean iguales, no por una necesidad automática. Puede que Dios haga separadamente cada margarita y que nunca se haya cansado de hacerlas iguales. Puede que Él tenga el eterno instinto de la infancia, porque pecamos y envejecimos, y nuestro Padre es más joven que nosotros. La repetición en la naturaleza puede no ser un mero recomenzar, puede ser un teatral todavía. El cielo puede decir todavía, al pájaro que puso un huevo. Si el ser humano concibe y trae al mundo un niño humano, y no un pez, ni un murciélago, ni una quimera, la razón no puede ser que estemos encaminados a un destino animal, sin vida y sin motivo. Puede ser que nuestra pequeña tragedia haya conmovido e interesado a los dioses que la admiren desde sus galerías estrelladas, y que al fin de cada drama humano, el hombre sea llamado una y otra vez a escena. La repetición puede continuar por millones de años y en cualquier momento puede detenerse. El hombre puede permanecer sobre la tierra generaciones tras generaciones y sin embargo, cada nacimiento, positivamente, puede ser su última aparición sobre la tierra. Esta fue mi primera convicción, creada por la conmoción de mis emociones infantiles, al encontrarse, a medio camino, con las creencias modernas. Siempre había intuido vagamente que los hechos eran milagrosos, en el sentido de que son sorprendentes. Ahora empiezo a creerlos milagrosos en el sentido más estricto, de que son premeditados. Quiero decir que son, o pueden ser, ejercicios repetidos de una voluntad. En realidad, siempre creí que el mundo implicaba magia, luego pensé que quizá implicara un mago. Y esto abusaba una emoción profunda, siempre presente y subconsciente, que este mundo nuestro tiene un motivo, y si hay un motivo hay una persona. Siempre sentí que la vida era en primer lugar como una historia, y si hay una historia, hay un relator. Pero el pensamiento moderno también golpeó a mi segunda tradición humana. Iba contra mi feérico sentimiento respecto a las condiciones y limitaciones estrictas. Al pensamiento moderno, le gustaba hablar de expansión y amplitud. Herbert Spencer se habría disgustado mucho si alguien lo hubiera llamado imperialista, de ahí que es profundamente lamentable que nadie lo haya hecho. Pero era un imperialista y del tipo más bajo. Popularizó la despreciable idea de que la magnitud del sistema solar debía sobreponerse al dogma espiritual del hombre. ¿Por qué un hombre habría de entregar su dignidad al sistema solar más bien que a una ballena? Si es simplemente el tamaño lo que prueba que el hombre no es imagen de Dios, entonces, la ballena puede ser la imagen de Dios, una imagen un tanto deforme, lo que se podría llamar un retrato de la escuela impresionista. Es completamente inútil arguir que, comparado con el cosmos, el hombre es pequeño, porque comparado con el árbol más próximo,
el hombre siempre fue pequeño. Pero Herbert Spencer, en su aturdido imperialismo, insistirá en que, de cierta manera, hemos sido conquistados y anexados al universo astronómico. Hablaba de los hombres y de sus ideales, como hablaría de Irlanda y sus ideales, el unionista más insolente. Convirtió a la humanidad en una nacionalidad pequeña. Y su mala influencia se advierte aún en los más vigorosos y honorables autores científicos, notablemente en las primeras obras del señor H. G. Wells. En forma exagerada, muchos moralistas han presentado como perversa a la Tierra. Pero el señor Wells y sus seguidores presentaron al cielo como más perverso aún. Levantaríamos la mirada a las estrellas, desde donde nos viniera nuestra ruina. Pero la expansión de la cual hablo era mucho más perversa. He observado que el materialista, como el loco, está en prisión, en la prisión de un pensamiento. Y esa gente parece hallarla especialmente inspiradora, ya que insiste en que la prisión es muy amplia. La amplitud de ese mundo científico no nos ofrece ninguna novedad, ningún alivio. Su cosmos siempre seguía su marcha, pero ni en la constelación más extraña había nada realmente interesante, nada como, por ejemplo, de perdón, nada de libre albedrío. La grandeza o la infinitud del cosmos materialista no le agregaba nada. Era como decir al prisionero de la cárcel de Reading, que se alegrara de oír que la cárcel ahora alcanza a cubrir medio condado. El guardián no tendría nada que mostrarle al hombre, excepto más y más largos corredores de piedra, tétricamente alumbrados, y vacíos de todo lo que es humano. Así, esos expansores del universo no tenían nada que mostrarnos, excepto más y más corredores del espacio, alumbrados por lúgubres soles y vacíos de todo lo que es divino. En el país de las hadas existía una verdadera ley. Una ley no podía ser quebrantada, porque la definición de ley se refiere a algo que puede quebrarse. Pero la maquinaria de esta prisión cósmica era algo inquebrantable, porque nosotros mismos éramos solo una parte de la maquinaria. O éramos incapaces de hacer algo, o estábamos destinados forzosamente a hacerlo. La idea mística de lo condicional desaparecía completamente. No era posible tener la firmeza de observar la ley ni el placer de quebrantarla. La amplitud de este universo no tiene nada de la rebelión fresca y aireada que hemos alabado en el universo del poeta. Este universo moderno es literalmente un imperio, es decir, es vasto pero no libre. Se pueden recorrer muchas habitaciones, a cual más grande, pero sin ventanas, habitaciones grandiosas con perspectivas babilónicas, pero no es posible descubrir nunca, ni la ventana más pequeña ni el susurro del aire libre que se quedó afuera. Sus paralelos infernales parecían prolongarse más allá de la distancia. Mas para mí, todas las cosas buenas deben llegar a un punto, por ejemplo, las espadas. Encontrando los alardes del cosmos, tan poco satisfactorios para mis emociones, comencé a profundizar el asunto, y pronto hallé que todos sus desplantes eran aún más infundados de lo que podía preverse. Según los materialistas, el cosmos era una cosa, puesto que era regido por una ley inquebrantable. Solo que, dicen ellos, como es una cosa, es también la única cosa que existe. ¿Por qué entonces preocuparse de llamarla amplia? Sería igualmente sensato llamarla pequeña. Un hombre podía decir, me gusta este cosmos vasto, con su multitud de estrellas y su muchedumbre variada de criaturas. Pero si es por eso, ¿por qué no diría el hombre, me gusta este cosmos pequeño e íntimo, con su discreto número de estrellas y su provisión de vida tan breve, como a mí me gusta? Una cosa es tan sensata como la otra, ambos son puramente sentimientos. Es simplemente un sentimiento regocijarse porque el sol es más vasto que la tierra. Es un sentimiento tan sensato como el de regocijarse porque el sol no sea más vasto que ella. Un hombre se inclina a sentir una determinada emoción frente a la amplitud del mundo. ¿Por qué no podría estar inclinado a sentirla frente a su pequeñez? Y casualmente ocurre que yo he sentido esa última emoción. Cuando se quiere a algo, uno llama a ese algo con diminutivos, aunque se trate de un elefante o de un guardaespaldas gigantesco. La razón es que, cualquier cosa que uno imagine o conciba completa, por inmensa que sea, puede concebirse como si fuera pequeña. Si el bigote militar no se asociara con una espada, o los colmillos del elefante no sugirieran una cola, el bigote y los colmillos serían vastísimos, porque serían inconmensurables. Desde el momento en que es posible imaginar un guardaespaldas, es posible imaginar un guardaespaldas pequeño.
Y desde el momento en que es posible ver realmente un elefante, es posible comenzar a llamarlo Tini. Si usted puede hacer una estatua de algo, de ese, algo igualmente puede hacer una estatuita. Esa gente materialista proclama que el universo es algo coherente, pero no les gusta el universo. Pero a mí el universo me gustaba terriblemente y quería dirigirme a él con un diminutivo. Con frecuencia lo hice, y nunca pareció ofenderse. Luego, y sinceramente sentí que esos oscuros dogmas de la vitalidad se expresaban mejor llamando pequeño al mundo, y no llamándole vasto. Porque había una especie de displicencia hacia lo infinito que era el reverso de la orgullosa y piadosa consideración que yo sentía por el valor inmenso y el peligro de la vida. Los materialistas se mostraban con ella de una lúgubre prodigalidad, yo la sentí como una especie de ahorro sagrado. Porque la economía es mucho más romántica que el despilfarro. Para ellos, las estrellas eran una entrada sin fin de medios centavos, pero yo, por el sol dorado y la luna de plata, me sentí como se siente un escolar que tiene en su haber una esterlina de oro y un peso plateado. Estas convicciones subconscientes se manifiestan mejor con el colorido y el tono de ciertos cuentos. Por eso dije que solamente las historias de magia pueden expresar mi sensación de que la vida no es solo un placer sino también una especie de privilegio excéntrico. Puedo expresar esa otra sensación de la confortable intimidad del cosmos, refiriéndome a otro libro siempre leído en la infancia, Robinson Crusoe, que he leído más o menos recientemente y que debe su eterna frescura al hecho de que celebra la poesía de las limitaciones, y por consiguiente, hasta el silvestre romanticismo de la prudencia. Crusoe es un hombre, recién evadido del mar que se ha instalado sobre un peñasco con unas pocas comodidades. Lo más lindo del libro es la enumeración de las cosas salvadas del naufragio. El más grande de los poemas es un inventario. Cada utensilio de cocina se convierte en el utensilio ideal, porque Crusoe pudo haberlo dejado caer al mar. Es un buen ejercicio para las horas ingratas o vacías del día, mirarlo todo y pensar cuán feliz uno puede sentirse de haberlo salvado del barco zozobrante y llevado luego a la isla solitaria. Y es mejor aún el ejercicio de recordar cómo todo se salvó por un pelo, cada cosa que tenemos se salvó de un naufragio. Cada hombre ha tenido una horrible aventura, como un oculto nacimiento fuera del tiempo, él no era, igual que los niños que nunca llegan a la luz. En mi infancia se hablaba mucho de hombres de genio disminuidos o arruinados, y era común decir de muchas de ellos que eran, grandes pudieron ser. Para mí es un hecho más cierto y sorprendente que cualquier hombre que cruzó por la calle es un, grande pudo no haber sido. Pero aunque parezca tonto, realmente sentí como si el orden y el número de cosas fueran los románticos restos del barco de Crusoe. Que haya dos sexos y un sol, era como que hubieran allí dos armas de fuego y un hacha. Era absolutamente urgente que ninguna de esas cosas se perdiera, pero en cierta forma era bastante extraño que a esas no se pudiera agregar ninguna. Los árboles y los planetas parecían cosas salvadas del naufragio, y cuando vi al Materón me alegré de que no hubiera sido olvidado en la confusión del momento. Me sentí económico con las estrellas, como si fueran zafiros, y así las llama Milton en El Paraíso, me sentí avaro con las montañas. Porque el universo es todo, una sola joya y si es natural en sentido figurado, decir inapreciable e incomparable a una joya, decirlo de esta joya sería literalmente exacto. Este cosmos ciertamente es sin par y sin precio, porque no existe otro. Así concluye con una imperfección inevitable este intento de decir lo indecible. Esta es mi ulterior posición frente a la vida, los surces para la simiente de la doctrina, lo que pensé en cierta forma obscura antes de poder escribir, lo que sentí antes de poder pensar. Las resumo ahora para luego proseguir más fácilmente. Sentí en mis huesos, primero, que este mundo no se explica a sí mismo. Puede ser un milagro con una explicación sobrenatural, puede ser el truco de un hechizo con una explicación natural. Pero la explicación del conjuro, si ha de satisfacerme, tiene que ser mejor que las explicaciones naturales que ya he oído. Falsa o cierta, la cosa es de magia. Segundo, llegué a sentir que la magia tenía un significado, y un significado debe tener alguien que lo signifique. En el mundo, había algo personal, como en una obra de arte. Lo que significara aquello, lo significaba violentamente. Tercero, hallé hermoso su objeto y sus designios, pese a tener defectos, como serían por ejemplo los dragones. Cuarto, comprendí que la forma adecuada de agradecerlo es tener una especie de humildad y de restricción,
Debemos agradecer a Dios la cerveza y el Borgoña, no bebiéndolos en exceso. Debemos también obediencia a quien quiera nos haya hecho. Y finalmente, y lo más extraño, vino a mi mente una vaga y vasta impresión de que, en cierto modo, todo bien era un remanente a almacenar y a conservar como sagrado, un remanente salvado de la primera ruina. El hombre ha salvado su bien como Crusoe salvó sus bienes, los ha salvado de un naufragio. Todo eso sentí, y los años me dieron valor para sentirlo. Ya en todo ese tiempo, no había ni siquiera pensado en la teología cristiana.